Salmo 115. Salmo 115. Vamos a leerlo a una voz. Leer a una voz. Un solo versículo. Salmo 115, versículo 3. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Todos juntos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esta es la lectura. Hermanos, como ustedes han notado, los últimos domingos en la tarde me ha tocado predicar. He estado tratando temas fundamentales, básicos, esenciales para nuestra fe. Y hoy no será la excepción. Vamos a tratar otro tema muy elemental en la Biblia, y no es otro que la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender su palabra. Padre, una vez más, gracias por el privilegio de estar en este lugar. De corazón, te imploramos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder asimilar, Señor, lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra. Nosotros nos declaramos incompetentes, incapaces, insuficientes, pero qué bueno que tú nos has dejado al Espíritu Santo para que eso sea posible. Por eso acudimos, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, para que nos permitas entender esta verdad tan trascendental para nuestra vida cristiana, para nuestra fe. La soberanía tuya. Tú eres un Dios soberano. Gracias, Padre. Úsala con poder tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. La soberanía de Dios. No sé cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje como este, aunque ciertamente hay bastante predicación con relación a este tema y muchos libros que hablan sobre este asunto de la soberanía de Dios. De hecho, hay grupos que hacen un énfasis marcado sobre este tema hasta la exageración. En cambio, hay otros grupos que tratan de no tocar mucho este tema, para no meterse, como decía muchas veces el pastor Andrés, entre la pata de los caballos. Pero hay un asunto, y es que la soberanía de Dios es una verdad claramente revelada en la Biblia, que no podemos darle la espalda, no podemos dejarla a un lado. Tenemos que verla, tenemos que entenderla y tenemos que vivir a la luz de esa verdad. Dios es soberano. Amén. La soberanía de Dios, hay que decir que es una de las enseñanzas más odiadas por impíos necios. ¿Por qué? Bueno, porque es una de las respuestas a preguntas difíciles que muchas veces el ser humano se hace. A veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿O por qué Dios no evitó aquello? ¿O por qué Dios quiso que fuera de esta manera y no de esta otra? Y comienza la gente a trazarle pautas a Dios. Comienza la gente a decirle a Dios lo que debió hacer
lo que pudo hacer o lo que no pudo suceder. Hermanos, ¿y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Te acuerdas de la conversación de Dios con Job? Si hay un libro que puede explicarnos esta verdad de la soberanía de Dios, sería precisamente el libro de Job. Usted recordará la serie de mensajes que vimos, que está inclusive en el canal de YouTube, sobre el libro de Job, y veíamos que Dios gobierna. En realidad, más allá de los gobiernos humanos, ¿verdad?, de los reinos, de los imperios, hay un Dios allá arriba que domina todo, que controla todo. De manera, hermano, que a pesar de que esta es una verdad no muy grata para muchos, que de hecho es una verdad que ha sido muy maltratada, pero no cabe duda que la soberanía de Dios es una verdad fundamental en la Biblia. Hermanos, tenemos que ir a la historia del universo. No esa historia universal que se enseña en la escuela. Hoy día, por mucho tiempo, nos han enseñado que la historia universal se cuenta sin Dios. Dios no aparece en nada. Pero hermanos, nosotros que conocemos la verdad, sabemos que la historia de este universo está contando sobre la excelencia y la gloria de Dios. Todo lo que sucede con un propósito. Porque nuestro universo está gobernado por un Dios soberano. Pero ¿cómo lo sabemos? La palabra de Dios. Según la Escritura, la verdad de que Dios es soberano sobre los detalles, inclusive más pequeños, insignificantes de la vida, es ineludible. Y francamente, hermanos, no hay forma de escapar de la soberanía de Dios. Y así lo vemos en una de las declaraciones dadas por Cristo. Mire conmigo en Mateo capítulo 10. Note lo que dijo el Señor Jesucristo, interesantísimo. Mateo 10, versículo 29. Dijo el Señor: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y dice el texto: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras palabras, Dios es soberano. Dios lo domina todo. Dios lo controla todo. No temas. No te impacientes. No te desesperes. Confía. El pueblo de Dios, hermanos, repito, el pueblo de Dios reconoce que Dios es el soberano, perfecto y eternamente. Amén. Yo quiero que reflexionemos a través de la Biblia sobre este tema, la soberanía de Dios. Y la pregunta que quiero que respondamos es: ¿cómo
se describe en la Biblia la soberanía de Dios. Yo no vengo aquí a teorizar, no vengo aquí a hacer una cátedra de teología. No. Yo vengo a decir lo que dice la Biblia. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, acabamos de leer un versículo que nos da un primer pie para entender esta verdad. Dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. No dice en el cielo. Cuando dice en los cielos, está hablando de toda la extensión de lo que nos rodea a nosotros. Los cielos, más allá de las nubes, más allá del sol, más allá de las estrellas, más allá de la galaxia. Nuestro Dios está en los cielos. Y agrega, todo lo que quiso, ha hecho. Dígame si eso no es soberanía. Por eso, en primer lugar, ¿cómo describe la Biblia la soberanía de Dios? Número 1, Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Hermano, la soberanía de Dios quiere decir que Él es libre para hacer lo que le plazca. Hay gente que cuestiona la bondad de Dios, cuestiona la justicia de Dios, cuestiona la obra de Dios. Yo he sabido de personas que quieren presentar a dos dioses en la Biblia. Un Dios severo, un Dios airado desde el Antiguo Testamento, y hasta injusto. Y por otro lado, otro Dios bondadoso, amoroso, otro Dios misericordioso. En el Nuevo Testamento. Podemos decirle que no. Dios es uno. Amén. Y no hay más. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no es como el hombre, como nosotros, que se arrepiente por cualquier cosa. No, Dios no. Dios nunca cambiará su esencia. Él es perfecto. Él es santo. Él es justo. ¿Y por qué Dios mandó a matar pueblos, familias, mujeres, niños, inclusive? ¿Sabe por qué? Por encima de todo, porque Él es soberano. Él lo domina todo, lo controla todo. Jehová dio y Jehová quitó. Él es el dador de la vida, por lo tanto Él tiene autoridad de quitar la vida. Como le plazca y cuando le plazca. Eso es lo que no le gusta al impío necio. Y por eso comienzan a cuestionar. Dios permitió que esas cosas ocurrieran por su justo juicio y su santidad perfecta. Eran pueblos malos, paganos, perversos. Y lo que voy a decir puede que resulte duro. El hecho de que se mataran esos niños, pudiéramos decir que
fue una salida, un escape para que esos niños no siguieran sufriendo. Porque muchos de esos niños eran sacrificados de una manera horrenda, cruel, vivos, quemados vivos. Y Dios decidió exterminar esos pueblos, borrarlos de la faz de la tierra. Cuando usted lee el Antiguo Testamento. Pero el problema es que a veces queremos ser más buenos que Dios. Queremos ser más misericordiosos que Dios. Queremos ser más amorosos que Dios. Amén, amén. Dios hace lo que quiere. Amén. Porque Él es soberano. Amén. Y lo que le place hacer siempre es bueno, justo y sabio. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Hermanos, Él es libre para hacer lo que quiera. En cualquier lugar y en cualquier tiempo. Así es. ¿Para qué? Hermano, Dios es un Dios de propósito. Dios no es un Dios de accidente. ¡Ay! Me equivoqué. Dios no se equivoca. ¿Te equivocas tú? Dios no. Dios es un Dios de propósito. Y Él hace lo que quiere para el desarrollo de su propósito eterno en cada ínfimo detalle sin ninguna interferencia. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Puede que pensemos que sí, pero no. Pastor, aún las cosas horrendas, terribles, nada se le escapa. Todo lo que pasa es porque Dios en su soberanía permitió que pasara. Si Él fuera menos que libre, Él sería menos que soberano. ¿De qué soberanía podemos hablar si Dios no tuviera dominio de todo? De ninguna. Él es capaz de hacer lo que le plazca siempre, en cualquier lugar y para siempre. Y algo muy importante, que no se le olvide, nadie puede contrariarlo u obstaculizarlo. Nadie, nada. Pastor, pero la Biblia dice que hay algo que impide que aparezca el anticristo, el inicuo. Algunos creen que es el Espíritu Santo, otros creen que es la iglesia, otros creen que es el mismo Cristo. ¿Sabe qué es? El plan soberano de Dios. Eso va a ocurrir cuando Dios decida. En el tiempo de Dios. Lo mejor que podemos hacer es estar preparados. Estar preparados para no tener que pasar por ese tiempo de juicio a las naciones. Eso para que tengan una idea. Nada obstaculiza el propósito soberano de Dios. Nada. En Isaías 46:10, no lo busque, dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. En Daniel 4:35 dice el profeta: y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Él hace lo que quiere. Hay mucha gente que se agarra de ahí para no creer en Dios. Ese es su problema. Pero yo prefiero estar sujetado a ese Dios. No por miedo. Dios no quiere que le busquemos por miedo, sino por amor. Porque si algo somos y si algo hemos logrado o alcanzado, es por su gracia, por su gran amor. Nunca piense que usted se fue. Tienen que cortar estos en la grabación. Nunca piense que usted es quien busca a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Así dice Romanos 3. Nosotros le conocemos a Él porque Él nos conoció a nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermano, si usted ha leído la Biblia, no sé qué tiempo usted tiene leyendo la Biblia, pero en la Biblia vemos que aún los asuntos inanimados, las criaturas irracionales, los animales, todo se desarrolla al mandato del Hacedor. El Mar Rojo se dividió. ¿Por qué se dividió? Se levantaron dos muros de agua por la soberanía de Dios, el dominio de Dios. Dios quiso hacer eso en ese momento porque Él quiso, porque así lo determinó según su propósito. Pero recuerde que también Él abrió la tierra. La tierra abrió su boca y cayeron dentro rebeldes, culpables. ¿Se acuerdan? Pasó en ese momento. Yo sé que a veces usted tiene deseo de que se abra en algunos momentos, ¿verdad? Pero no es parte del propósito soberano de Dios. El sol se detuvo. ¿Se acuerdan? Josué, capítulo 10. Hizo regresar la sombra 10 grados en el reloj. Todo eso era parte de la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Así describe la Biblia la soberanía de Dios. Escucho bajito, yo no sé si usted me oye, pero está bien. Pero hay una segunda cosa. Ahora vaya al Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Vamos a leerlo juntos. Amén. Si lo tienen. Salmo 103, 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Se parece un poco al anterior, pero agrega otro elemento.
Jehová estableció en los cielos su trono, los cielos. ¿Se acuerdan lo que expliqué? Así es. Y agrega, su reino domina sobre todo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo describe la Biblia la soberanía de Dios? Leímos primero. Él hace lo que quiere. Número 2. Él reina con total dominio. Amén. Podríamos decir dominio total o absoluto. Amén. Incluido el infierno. Así es. Porque hay gente que cree, no, en el infierno, ahí el diablo reina y él hace lo que quiere. Dios domina todo. Así es. Aleluya. O en la cárcel de la Victoria, de Najayo, del 15, ahí el presidente no es autoridad. El presidente es autoridad. Claro, en esas cárceles ustedes saben que se arman reinos, ¿verdad?, internos, gobiernos internos, y hay presos que controlan. Pero todo es con límite. Entonces, si eso es así entre los hombres, dígame de Dios. Dios lo domina todo. Absolutamente. De eternidad a eternidad, Dios siempre ha gobernado todas las cosas. Voy a leer unos cuantos versículos rápidos para que tengamos una idea más amplia. En el Salmo 11, versículo 4, dice la palabra: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Salmo 47. Voy a leer. Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. ¿Y por qué? ¿Y por qué los judíos? O sea que también usted tiene que decirle a Dios qué pueblo Él debe escoger. Es verdad que hoy día Israel se ha convertido en un pueblo impío, perverso, corrupto, en su gran mayoría. Pero hay un remanente. Y Dios tiene cosas pendientes con ese pueblo. Hay profecías que todavía están por cumplirse para Israel. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Como muchos están haciendo hoy. De hecho, vi en la noticia, me parece que Colombia, ¿verdad? Rompió relaciones con Israel. Es una pena. Pero hay personas hoy día que maldicen a Israel y no se dan cuenta que eso está señalado en la Biblia como un pecado abominable. Así es. Porque bien se lo dijo Dios a Abraham: el que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Pero cada quien es responsable de sus actos. Dios es soberano y escogió a este pueblo para seguir sus propósitos soberanos. Dios va a restaurar a Israel. Amén. Así es. Para su gloria. Amén. En su tiempo. Así es. Y dice el 5. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad,
Cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Gloria a Dios. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios reina Amén. con total dominio. Así es. ¿Qué oración? Usted que ha leído la Biblia sabe bien que Él tiene un poder ilimitado. Así es. Y podemos deducirlo de otro de sus atributos. O se olvida de la omnipotencia de Dios. Dios tiene todo poder. Así es. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? ¿O cree que hay algo que no? Algunos dicen, bueno, hay una cosa que Dios no puede hacer y es pecar. Sí, pero eso es demasiado obvio. Ni siquiera hay que decirlo, porque Dios es santo. Amén. El hecho de que Dios es santo significa sin pecado. No me diga que eso es lo único que no puede hacer. Hermano, Dios no está sujeto a nada. No hay nadie superior a Dios que esté por encima de Dios. Hay gente que se pregunta, ¿y quién hizo a Dios? Si a Dios lo hiciera, entonces no sería Dios. Y por eso muchos impíos necios dicen, lo inventaron los hombres. Hicieron una concepción de Dios y ahí nació Dios. Yo lo felicito por su necedad. Qué pena. Dios no está sujeto a nada. No tiene influencia de nadie. Absolutamente independiente. A diferencia de nosotros, que sí somos dependientes. No, que yo soy independiente. Yo vivo mi vida como yo quiera, como se me pegue la gana. Yo no tengo que darle cuenta a nadie. Ni tú te lo crees. Ni tú te lo crees. Dios sí. Dios hace lo que le place solo de la manera en que Él desea y siempre como Él quiere. Él es soberano. Él está en el trono del universo, así lo vimos, dirigiendo todas las cosas, obrando en todas las cosas. Ay, Dios se olvidó de mí. Ya Dios no se acuerda de mí. Eso es la gente culpándose a sí mismo de sus fracasos. Por favor. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de ti? No hay manera. Lo que sí tenemos que saber es que Dios reina y gobierna según el designio de su voluntad. Así dice el juez. Una de las definiciones más claras de la soberanía de Dios viene, mire qué cosa, viene de los labios de un gentil, un pagano, un rey cruel. ¿Adivina? Nabucodonosor. Vamos a leer Daniel 4. Y mira lo que dijo Nabucodonosor. En un momento en que él se creía la gran cosa, como a veces muchos pretenden, se creen la gran cosa hasta que se dan el golpe. Se golpean con la realidad de la vida. ¿Qué dijo Daniel? ¿Qué dice Daniel sobre Nabucodonosor? En Daniel capítulo 4, note el versículo 34. Recuerden que Nabucodonosor fue humillado, ¿verdad? Y dice el 34.
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Se humilló. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Gloria a Dios. Cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Dice 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dígame si Dios no es soberano. Pero usted no tiene que esperar comer hierba como comió Nabucodonosor para reconocer la soberanía de Dios. Ustedes saben que la Biblia dice, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, él dice que toda lengua, toda boca, toda persona confesará que Jesús es el Señor. Amén. Y toda rodilla se doblará. Amén. Todos esos líderes políticos, religiosos, militares, todos esos tiranos, dictadores, opresores, malvados, un día tendrán que postrarse. Amén. Y reconocer el señorío, el gobierno, el reino de nuestro Dios soberano. Amén. De manera, hermanos, que ya hemos visto. Así describe la Biblia la soberanía de Dios. Hay una última cosa. Mire ahora Salmo 135. Salmo 135, mire los versículos 5 y 6. Amén. Dice el texto. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Ahí repite la verdad. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Te das cuenta que ahí está el infierno? Así se le llama a la Biblia, en la Biblia al infierno, el abismo. Bueno, aquí hay otro elemento importante donde se describe la soberanía de Dios. Dice el versículo, el Señor nuestro, Jehová, es grande, mayor que todos los dioses. Si es que hay. ¿Usted sabe que no hay? Él es mayor que todos los reyes, que todos los señores. Por eso dice la Biblia, Rey de reyes y Señor de señores. Jehová es grande. En tercer lugar, ¿sabe cómo describe la Biblia la soberanía de Dios? Número 3. Está por encima de todo. Está por encima de todo. Cuando el texto dice Jehová es grande, es un superlativo común para distinguir el verdadero Dios de Israel de los falsos dioses de las otras naciones. Bueno, el salmo que leímos al principio, el Salmo 115, habla de eso, de los falsos dioses, que tienen ojos, pero no ven, que tienen oídos, pero no oyen. Son falsos, son inventados. Dios solo hay uno, el Creador.
Hay varios textos. Mira el Salmo 48.1. Lo voy a leer rápido por un tema de tiempo. En el Salmo 48.1 dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Salmo 77.13. 77.13 dice: oh Dios, santo es tu nombre. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Salmo 86.10. Porque tú eres grande y hacedor de maravilla, solo tú eres Dios. Amén. Y así podemos seguir leyendo. Y notamos el énfasis de la grandeza de Dios. Amén. Jehová es grande. Amén. Un comentarista bíblico llamado Arthur Pink dijo sobre la soberanía de Dios: la soberanía divina significa que Dios es Dios de hecho, además de tener el nombre, que Él está sentado en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas, obrando en todo según el consejo de su voluntad. Termina así. Definitivamente. Cuando usted va a los diccionarios, nos dan una definición de soberanía como lo principal o lo más alto, supremo en poder, superior en posición, independiente e ilimitado. Por eso la descripción que hace la Biblia. Nuestro Dios es grande. Amén. Él está por encima. Y es tan tal que por encima de reyes, Él siguió sus propósitos soberanos. El rey Acab, por ejemplo, ¿te acuerdas? Aquel que Elías tuvo que enfrentar, incluido la mujer de Jezabel, aquella perversa Jezabel. ¿Qué hizo Dios? Él hizo que los cuervos le llevaran alimento a su profeta. Amén. Mientras Acab quería y su mujer querían exterminar a Elías, por otro lado estaba Dios sustentando a su profeta Elías. ¿Se acuerda de los amigos, de Daniel? Para empezar. Mientras algunos funcionarios querían hacer desaparecer a Daniel, y lo lograron en el sentido de que lo echaron en el foso de los leones, pensaron que lo lograron, pero por otro lado estaba Dios tapando la boca de los leones. Amén. Entonces, ¿quién está por encima? Dios. ¿Quién es el más grande? Dios. Dios. Amén. Mientras quisieron quitar de en medio a los amigos de Daniel, a aquellos 3 hebreos fieles, y de hecho pensaron que lo lograron cuando lo lanzaron al horno de fuego. Sin embargo, con ellos apareció el Señor, Amén. la presencia del Señor, Amén. librándolos. Dios es soberano. Amén. Dios está por encima. Él es grande. Él es supremo. Así que ya hemos visto cómo describe la Biblia la soberanía de Dios. Él hace lo que quiere, reina con total dominio y está por encima de todo. Ya para cerrar, hermanos,
¿Crees tú en un Dios soberano? Amén. Bueno, pastor, algunas cosas las tenía media dudosa, pero creo que ya lo entendí. Gloria a Dios. De eso se trata. Ahora, ¿crees tú, mejor aún, en el absoluto control de Dios? Amén. Y cuando digo absoluto, es total en tu vida. No en el universo, en tu vida. ¿Crees en el absoluto control de Dios en tu vida? Amén. ¿Y por qué te desesperas? ¿Por qué te impacientas? ¿Por qué te llenas de incertidumbre, de preocupación, de afán? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué flaqueas? Hay pastores que no es fácil. Yo soy débil, pastor. No estoy hablando de eso. No estamos hablando de tu debilidad. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Amén. Dios es soberano. ¿Realmente crees en el Dios soberano? Hermano, hermana, el pueblo de Dios siempre será testigo de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se manifiesta y siempre se va a manifestar. ¿De qué manera? En las cosas malas que nos pasan, como en las cosas buenas que nos pasan. ¿O Dios deja de ser soberano cuando te pasa algo malo? Si hay una cosa que el cristiano no debe darse el lujo, esa es hablar de la suerte. Yo no tengo suerte. Yo sí tengo mala suerte. Olvídese de eso. Para nosotros la suerte no existe. Para nosotros lo que existe es el Dios soberano que controla y domina todas las cosas. Y cuyos propósitos siempre serán perfectos y soberanos. Porque Él va a cumplir sus planes contigo o sin ti. Pero lo mejor es que tú estés pegado con Dios. Pégate con Dios. Agarrado de Dios. No te sueltes de Dios. Mantente ahí. Cada vez más aferrado a tu Dios. Porque de lo contrario, sufrirá las consecuencias. Amén. Nosotros como pueblo de Dios siempre seremos testigos. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Cristo es la mayor manifestación de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Comencemos con la salvación. Dios nos salvó. Por nuestra carita bonita. Por lo bien que nos portamos. No, Él nos salvó porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. La fe en Cristo, hermano. Nuestra salvación es una manifestación de la soberanía de Dios. Por eso yo decía que hay grupos que no les gusta hablar de esto. Le tienen miedo a eso.
Ay, pastor, pero lo que pasa es que si Dios nos salva en su soberanía, entonces yo no hago nada. Porque me salva, porque Él quiere, porque Él quiso. Sí. Pero eso tampoco quita la verdad de que cada uno de nosotros es responsable de sus hechos delante de Dios. Cada quien es responsable de decidir qué hacer con esa gracia, con esa fe, con esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Usted lo decide? Dios no obliga a nadie. Dios ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, mantenga vida. Usted decide creer en la gracia de Dios. Pero no solamente la salvación, también la santidad. Si en algo somos victoriosos frente al pecado, es por la gracia soberana de Dios. Pero también la glorificación. ¿Usted cree que fuera posible si no es por la predestinación y elección de Dios? Pastor, cuidado con eso. Y no es la Biblia la que lo dice. De manera, hermano, que así como Dios es soberano, todos somos responsables. Y así como todos somos responsables, Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. De manera que Dios en su soberanía ha decidido salvar de una sola manera. Solo Cristo salva. Amén. Y ahí salen los impíos necios. ¿Y quién dijo que solamente eso es la verdad? Usted decide. Dios ha decidido en sus propósitos soberanos salvar solo por medio de Cristo. Amén. Y dicho sea de paso, muchos son los salvados y pocos los escogidos. Ay, pero tan radical. Dios es soberano. Amén. Vamos a orar. Padre, definitivamente hay verdades en tu palabra que humanamente puede que no la podamos asimilar. Pero todo eso habla de tu grandeza. Todo eso habla de tu majestad. De que tú eres sublime. Tu palabra dice que nuestros pensamientos no son tus pensamientos. Porque tus pensamientos son mucho más elevados. Que tus caminos no son nuestros caminos. Son más altos. Por eso el apóstol Pablo exclamó: cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Y quién fue su consejero? No somos nadie para cuestionar. Todo lo que tú has querido que sepamos y que entendamos, tú lo has revelado. Y aquellas cosas que muchas veces no comprendemos
y no vemos claramente en tu palabra, qué bueno es saber que tú la sabes y que tú la dominas y las controlas. Absolutamente nada escapa de tu voluntad soberana. Gracias, Padre, porque en tu soberana voluntad tú has querido salvarnos. Gracias, Padre, porque en tu soberana voluntad tú nos guardas del pecado y nos tienes reservada una herencia en los cielos. Así como tú te inclinaste a nosotros, así quieres tú inclinarte a otros muchos. Hay mucha gente allá afuera esperando, aún sin saberlo, esperando tu gracia. Y es tu voluntad soberana que tu pueblo se levante y como un solo hombre acuda al mundo perdido para rescatar a aquellos que están en tinieblas. Por eso, Señor, nos presentamos delante de ti para que tú nos uses como instrumento para que otros muchos también gocen de tu gracia soberana. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de esta bendición. De corazón, ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de tu palabra. Presentamos ahora la Santa Cena como una expresión de nuestra obediencia a ti. Permítenos hacerlo con un corazón limpio, con humildad y sencillez, sabiendo que lo hacemos en memoria y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Ante ti nos rendimos. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Gloria al Señor.